Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a romper algunos mitos y a lo mejor hasta crear otros, a lo quien quite. Vamos a hablar sobre algo que nos enseñan desde pequeñas y que vivimos con esos estereotipos que hay que empezar a romper porque la vida no se vive dentro de una caricatura ni de un cuento. Comenzamos. Adriana Ontiveros, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, muchas Bienvenida. Gracias. Gracias. Oye, toda la vida, de tiempos inmemorables, nos han enseñado a través de los cuentos, de las historias, que además esa es su función. Sí. Comentábamos hace un ratito, los cuentos, las historias, el cine, la televisión, pues una de sus funciones es culturizarnos. Exacto. Decirnos que sí, que no. Yo cuando doy clases de taller de guión, sí. Y hablamos de que la cultura mexicana se generó la madre abnegada, el hombre macho, en el cine. La famosa, el cine de oro mexicano, en el que Pedro Infante se ponía borracho, gritaba y le ponía el cuerno a todas las mujeres, pero era tan hermoso e irresistible que siempre se quedaba con la más buena, la más santa, la más sumisa, la que le aguantaba todo. Entonces, es culturizante lo que vimos. Pero en particular vamos a platicar de que ya no está de moda ser princesa. Así es. Cuéntanos, háblanos, rómpenos los tacones de cristal y las tiaras de diamantes. Sí, es complicado, ¿verdad? Es difícil porque, como tú lo comentas, es una cultura que traemos arrastrando de toda la vida, ¿verdad? Se nos va presentando desde las infancias y no queda solamente ahí, sino como tú lo comentas, cómo se va transformando después en series, en programas, en novelas, en películas, ¿verdad? Donde todos estos estereotipos de alguna u otra forma se siguen reproduciendo y se siguen generando y llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta parte de las princesas o de este proceso, yo lo menciono como este proceso de princesar, ¿no? Cómo nos van princesando desde la infancia. Y si nos fijamos en esto, bueno, pues las princesas tienen un concepto de estereotipos y de conductas, ¿verdad? De roles que tienen que desarrollar y que tienen que llevar a cabo. Entonces, cuando hablamos de esto, bueno, pues hablamos de que este proceso tiene sus bases o sus raíces principalmente en estos estereotipos sexistas, pero no son los únicos, son de los más fuertes, los estereotipos sexistas y el amor, ¿no? El amor romántico, que son, pudiéramos decir, las dos bases fuertes de este proceso que nos lleva a generar y desarrollar estas conductas, estos ideales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hablan desde este sexismo, que es este conjunto de creencias compartidas culturalmente sobre lo que tenemos que hacer o no hacer, o estos atributos que se nos asignan por el hecho de ser hombres o ser mujeres, ¿verdad? Desde ahí se nos van marcando mucho estas enseñanzas. Y si nos fijamos, por ejemplo, en muchas de las películas, pues estos roles están representados. Ahorita lo vamos a hablar claramente, ¿no? Y hay que partir del hecho que, en este caso, las princesas sí existen. Sí, claro. Claro. Antes había más, pero siguen existiendo. Y el rol real de una princesa real tampoco es el que nos hacen creer. Porque pensamos que la realeza es así como que el estado de perfección en el que puedes vivir feliz para siempre. Cuando si presentas a cualquiera de las princesas actuales o en su momento icónicas como Lady Di, son vidas muy dramáticas y con muchas presiones, con muchas limitantes. Exacto. Son mujeres que tienen que vivir en la sumisión total y completa, no solamente a su marido, sino al protocolo de un país completo. Entonces vamos partiendo de que lo que nosotros creemos que es aspiracional a ser la princesa, pues será la princesa del cuento. Exacto. Porque en la vida real las princesas no viven como creemos que las princesas existen. Efectivamente. Entonces vamos a partir que ni siquiera existen en la vida real ese prototipo de princesa del que nosotros nos agarramos. Exacto.
Oye, y a mí, a Dios gracias madre, a mí nunca me pasó. Pero vemos un chorro de niñas vestidas con sus vestidos de tul, que tampoco se visten así las princesas, pero bueno, con sus coronas, que las coronas nomás las usan en ciertos eventos, o sea, volvemos a que ni siquiera es la realidad de una princesa, pero nos encontramos que desde niñitas nos cuentan la historia de, pues, los clásicos de cuentos de infantiles. Exacto. Que en la vida real nunca fueron infantiles, pero nosotros los hicimos en esa categoría. Y las niñas crecen siendo Blancanieves, que no es una princesa, pero bueno, pero crecen siendo Aurora, crecen siendo la Cenicienta o la Sirenita, la Frozen, no sé cómo se llama la Frozen, pero Elsa. Elsa es la que es princesa, o pues son hermanas, ¿verdad? Sí, Son dos princesas. Elsa y Anna. Ana. Sí. Elsa y Anna. Y de pronto inoculamos desde pequeñas a las niñas esa idea inexistente y literalmente imposible de alcanzar. O sea, estamos entrando también que hay mucho nivel de frustración el que nos enseñan al querernos hacer sentir la princesita de papá. Luego además, es que es la princesita de papá porque la reina es la mamá. Exacto. No, la reina no barría ni trapeaba ni hacía de comer, ¿verdad? Entonces, es algo que vivimos desde siempre. Las mujeres, a los niños nunca les enseñan a ser príncipes. No. Son los reyes. Exacto. Si te fijas, mi rey, las mamás no le dicen a sus hijos, mi príncipe, es mi rey. Exacto. O sea, ya también entramos ahí en un escalafón, ¿no? Ellos nacen siendo reyes, nosotras princesas, y tenemos que aspirar, porque para ser reina hay que casarse con un rey. Exacto. Exacto. Ay, todo lo que le puedes rascar a esas historias, ¿verdad? Sí, es muy fuerte, es mucho, puedes sacar, como tú dices, rascarle y sacar mucho, pero yo creo que el problema no está tanto en el vestido, por ejemplo, ¿verdad? Una niña, lógicamente, a lo mejor va a ver el vestido y le va a gustar y lo va a querer usar, y el vestido no tendría nada de malo si ella lo quiere o si ella le gusta, que yo se lo imponga y sería el detalle, ¿no? Pero si ella lo quiere usar y si ella le gusta sin que tenga una imposición de por medio, no está mal, ¿verdad? Porque el vestido no es el problema, no sería el problema. El problema es lo que viene detrás de todo esto, ¿no? De este vestido, de este posicionamiento, de este nombramiento como la princesa de papá, la princesa de la casa, y quererle inculcar todos estos comportamientos que debe de tener una princesa idealizada, ¿verdad? Como tú lo comentas, no es una princesa real, que probablemente efectivamente ni siquiera existen como tal, pero la tenemos muy idealizada y la idealizamos con todo lo que conlleva, con todo lo que la representa, ¿verdad? No solo el vestido. El vestido sería una parte, pero realmente es la conducta. Es un símbolo el vestido. Exacto, la conducta es lo que nos interesaría o todo lo que se nos muestra alrededor de, ¿verdad? Porque efectivamente los comportamientos o las conductas están muy asignados de manera diferente para las mujeres y para los hombres, ¿verdad? Las mujeres generalmente desde niñas se nos educa para cuidar. ¿Cuántas veces no como niñas jugamos a la mamá, jugamos a la casita, los juguetes de nosotras son la cocinita, ¿no? Son los muñequitos donde nos enseñan a maternar y a las actividades del hogar desde la infancia, ¿verdad? Desde edades muy tempranas. Entonces, ¿cómo nos dan? Entrenamiento. De entrenamiento, efectivamente. Y la doctora Marcela Lagarde nos habla mucho de esto y nos habla que nos dice como a las mujeres se nos educa para ser para los otros. ¿Verdad? O sea, para cuidar, para atender, para proteger. Más sin embargo, a los hombres se les educa para ser para sí mismos, ¿verdad? A ellos sí se les permite, se les relaciona con la fuerza, con la dominancia, con la valentía, con el inhibir la expresión de sus emociones, de sus sentimientos, de estar en control. Exacto, de no ser empáticos, de ser independientes. Más sin embargo, a las mujeres, desde muy niñas, y por ejemplo en estas películas, cómo se nos enseña a depender, ¿verdad? A depender siempre de alguien que me va a cuidar, que me va a rescatar, que me va a salvar. Sí, tú vives en una torre aislada allá, esperando a ver quién llega.
Exacto. A ver quién llega, porque no es para que escojas. Efectivamente. Es el que llegue. Es el que llegue. Y como a los hombres, por ejemplo, desde ahí, aunque no se les enseña a ser príncipes, como tú lo comentas, pero sí se les muestra un estereotipo, ¿verdad? Sí. Que va relacionado a ellos. ¿Con qué? Con la valentía, con la fuerza. Son tan valientes y tan fuertes, pues que se enfrentan hasta dragones, ¿verdad? Que no tienen miedo a nada ni nadie, y ellos van y las rescatan, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es el héroe. Es lo que le corresponde hacer. Exactamente. Entonces sí nos van educando desde estos constructos, digo, desde la infancia, y se fortalecen mucho con el amor, con estos mitos del amor romántico, donde nos enseñan de alguna u otra manera, incluso hasta a veces romantizar la violencia, ¿verdad? Porque ¿por qué la romantizamos? Por ejemplo, cuando hablamos de los celos, ¿qué decimos? Híjole, es que te cela porque te quiere. Si no te celara, no te amaba. Si no te celas porque no te ama o no le importas. Entonces estamos romantizando. Los celos es una violencia, es una violencia psicológica, mas sin embargo la romantizamos como si fuera símbolo de amor, ¿verdad? O vamos llevando muchas conductas de violencia en el nombre del amor, ¿verdad? El amor todo lo puede. El amor, si realmente lo amas, tienes que aguantar, las tienes pruebas que tolerar. De amor. Exacto. Entonces el amor es otra base bien fuerte que sustenta estos mitos y este princesamiento que se nos da, porque a las mujeres también siempre se nos está educando para conseguir un esposo, para casarnos, para tener hijos o hijas. Si no, entonces no sirves como mujer, ¿verdad? O esa es tu función principal como mujer. Si una mujer dice, yo no quiero ser mamá, híjole, todavía actualmente es muy criticado, es muy señalado, es muy juzgado, ¿verdad? Y a veces duramente, pero a veces también con otras violencias hasta más de sutiles. Lástima. Exacto. Cuando, pese a que sea tu decisión no tener hijos, dicen, ay, pobrecita, porque cuando estás viejita, ¿quién te va a cuidar? Exacto. Para eso están los sobrinos. Sí. No es cierto, niña, pero sí. Y sí, porque tenemos muy asociado que nos tienen que cuidar, ¿verdad? Sí. Y qué triste. De seguir dependiendo. Exacto. Y qué triste tener un hijo o una hija con la intención de que me vaya a cuidar en la vejez, ¿no? Sí, también eso es una carga también, o un peso social o cultural que a veces se les asigna a los hijos o a las hijas. Ahorita se me vino a la mente de que decíamos de que cuando la princesa está en la torre, es el que caiga, el que llegue, el que se anime, el que... Y también está el otro, en los otros cuentos, de que es el rey el que hace una convocatoria para que se presenten todos los interesados en ser el esposo de la princesa, para que el rey elija. Efectivamente. O sea, ahí lo que la princesa opine o deje de opinar no importa, porque su papá o les va a poner pruebas de inteligencia o de fuerza, o a ver quién trae el mejor tesoro. O sea, es una mercancía, de cuentas, la princesa. Efectivamente. O bien, por ejemplo, en la de Cenicienta se da como al revés, ¿no? El rey es el que convoca la fiesta para que su hijo conozca damas, ¿no? Él es el que va a escoger ahí. Y él escoge y elige. Y efectivamente, a la mujer, yo lo relaciono mucho como estas historias de cuentos, o esta lección, como esta parte de cuando a las mujeres las venden en ciertas poblaciones, ¿no? O sea, es el que llega, el que ofrece más, o el que pues recuerda la dote. Exacto. Que tenía el padre de la mujer que tener una alcancía para dársela a o sea, para poder intercambiar. Exacto. En algunas culturas era el padre de la mujer quien le tenía que dar a la familia del hombre una lanita para que agarren a mi muchacha, y en otras culturas la familia del hombre tenía que comprar el derecho de llevarse a la chica, la novia, ¿no? Efectivamente. Pues mi novia a veces ni la conocía, ¿verdad? Entonces sí se relaciona mucho a esto, o sea, es como una mercancía, como un objeto, porque no importa el que llegue, no importa cómo llegue, no lo conoce, no ha tenido una relación con él. Me rescató de alguna situación y ya con eso me merece. Y quiere decir que es el amor de mi vida, y esto que siempre nos han metido, ¿no?
el vivieron felices para siempre. Y yo a veces me pregunto, ¿qué será el vivir felices para siempre? ¿No? Porque en esos cuentos no nos enseñan exactamente a qué te refieres. Sí, exacto. Lo que pasa posteriormente, ¿no? Oye, una vez comentábamos, decías, es que viven felices para siempre, felices y comen perdices, y se van al castillo. Sí. Y entonces nosotros creemos que el castillo es un lugar mágico, en donde hay duendes echando polvitos mágicos por todos lados, cuando son lugares súper húmedos que huelen feo. En aquel entonces no existían ni siquiera los baños. Entonces te fuiste a vivir a una mazmorra que a lo mejor te vas a tener 10,000 sirvientes y todo, la princesa del cuento, claro. Pero aguantarte que está llena de bichos, o sea, ni siquiera las condiciones reales de los castillos son de antojo en la vida real. Exacto. Ajá. Pero nos han hecho creer tantas cosas que son maravillosas, que aparte que muchas no existen, no lo son cuando sí existen. Efectivamente. Y ahorita que hablábamos de esto de qué importa el que llegue, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Shrek, el que iba a rescatar a Fiona. O sea, pues todos sabemos cuál era, ¿no? Era Lord Farquaad. Ajá. Sí, o sea, un hombre pequeñito con ciertas características. Y ese era el destino de Fiona, era Lord Farquaad. Exactamente. Entonces, vamos viendo esto, ¿no? Y ni siquiera por decisión de Lord Farquaad. No, fue una imposición. Exactamente. Exacto. Entonces, cómo esto se nos va presentando, ¿no? Y que a la princesa, bueno, en este caso, pues no le toca. Y si lo remontamos a la vida real, es esa parte, ¿no? Donde muchas veces nos dicen, lo que yo comentaba ahorita, la mujer está educada desde la infancia para un amor conyugal, ¿verdad? Para tener una vida en pareja. Para jugar a la casita. Exactamente. Y entonces es el que llegue o como llegue, ¿verdad? No importa, más sobre todo cuando ya tenemos una cierta condición de edad, a lo mejor si yo soy mamá autónoma y me separé o no me separé, pero nada más decir soy mamá autónoma, materno, muchas veces se escucha esto, ¿no? Como de, bueno, pues ya que, ya te aceptó o ya te agarró, ¿no? A pesar de la edad que tienes, a pesar de que tienes un hijo o 2 o 3, ¿no? Entonces tienes que agradecer y ya no te pongas tus moños, ¿no? O sea, ya. Exacto. Oye, pero es que es borracho. Date de santos que vas a agarrar marido. Exacto. Porque también, esa idea de decir, bueno, pues me caso con él y si no funciona me divorcio porque es mejor ser divorciada que soltera. Exacto. Dices, ¿para quién? Efectivamente. O sea, ¿qué necesidad de pasar por el trauma de un matrimonio que no funcione con un divorcio con tal de que oficialmente ya no seas soltera? Porque es mejor visto que seas divorciada que quedada de ser vida. Exacto. Eso es abominable. Efectivamente. Oye, y esos príncipes que también han sido educados para ser príncipes en cuanto a las condiciones de cómo hacerte de una princesa. Y entonces, como se le ha dado a los varones el privilegio de que ellos sí pueden escoger, y las mujeres pueden elegir dentro de las opciones de las que fueron seleccionadas. Explico mejor, porque parece que fueron un laberinto ahí de palabras. Un hombre puede ir por la vida diciendo, Adriana me gusta, y yo me acerco a Adriana. ¿Por qué? Porque me gustó. Pero Adriana, entonces se acerca a ese hombre, a lo mejor se acercaron otros 2, y ahí es que la mujer es la que elige. ¿Sí? Eliges de entre los que te preseleccionaron antes. Una mujer no va por la calle y dice, Joan me gustó, y me le lanzo a Joan. O sea, no. No es porque no pueda, está muy mal visto que lo haga. Entonces, nosotros siempre nos dicen, pues es que fue lo que escogiste. Pues sí, es lo que escogí dentro de lo que estaba en mi menú para poder elegir. Sí. Exacto. Y entonces ahí el que tuvo más saliva tragó más pinole y fue el príncipe elegido, ¿no? Efectivamente. Y fíjate eso cómo es importante, porque está mal visto, por lo que te decía, las mujeres somos construidas para actuar y ser de cierta manera, y entonces es muy mal visto.
dentro de este constructo tenemos permitido hacer y expresar y explorar todo lo que nos es permitido. Pero lo que no nos es permitido es muy mal visto y es muy señalizado, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, un hombre que llora o que expresa sus emociones generalmente va a tener alguna situación que va a ir señalándole que eso no está bien para él, ¿no? Igual las mujeres pues no tenemos permitido esto, ¿va? O sea, el buscar una pareja, a ti te tienen que buscar. En buscar. Exacto, o sea, tienes que ser, darte a desear, tienes que... Decía mi abuelita, date a deseo y olerás a poleo. No me pregunten qué es el poleo, pero ha de oler bien rico porque todas las abuelitas nos decían que íbamos a oler a eso. Exacto. Si nos hacíamos del rogar. Efectivamente. O esto de, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? O sea, como nos dan un cierto supuesto si se pasan poder. De la raya fue tu culpa. Exacto. Que lo permitiste. Efectivamente. No el otro que es abusivo. Exacto. Es culpa tuya que le dejaste abusar. Efectivamente. Dejaste entre comillas, ¿no? Nos culpabilizan y nos responsabilizan. Y esto tiene mucho que ver con lo que comentabas ahorita entonces cuando te dicen, ¿tú lo elegiste así? Bueno, no necesariamente yo lo elegí así. Claro que el hombre no va a venir conmigo y se va a presentar violento, alcohólico, agresivo, infiel, ¿verdad? Es muy raro el que llega a la primera y tiene esas conductas. Generalmente se da esta etapa del enamoramiento, de romanticismo, de todo esto, y posteriormente sale o el verdadero yo. Efectivamente. Del rey. Efectivamente. Y entonces muchas veces nos responsabilizan las mujeres, pues es que también tú lo elegiste, ¿verdad? Pues cómo no buscaste a alguien mejor, bueno. Tantos buenos pretendientes que tenías y fuiste a caer con ese. Efectivamente. Sí, pero cuando escogí a ese, no era el verdadero ese. Exacto. Y a eso, a que no era el verdadero eso, pues súmale que yo estaba omnibulada porque estaba enamorada. Efectivamente. Entonces, las mil y un cosas que ahora me molestan, a lo mejor estaban ahí, pero no las veía. Estaban superadas por esa pantalla que me puso este señor, que era muy lindo, que era muy romántico, que era muy paciente, que era muy generoso, y que cuando entras en la relación se vuelve codo, no solo estamos hablando de dinero, emocionalmente. Y eso sale el verdadero yo y dices tú, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Ya me casé, ya no me puedo ir. Efectivamente, y generalmente somos a las mujeres. Porque las princesas no se van. Y si te fijas, por ejemplo, el vivieron felices para siempre, pues casi es igual que el matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? Sí, Vivieron felices es la cruz de para tu parroquia. siempre. Entonces, por eso yo digo, nunca nos explican cuál es ese vivieron felices para siempre. ¿En qué consiste? Y nunca tampoco nos hablan de la realidad que puede pasar en las parejas, ¿verdad? En las relaciones. Nunca nos hablan de la violencia, aunque es algo que existe. Nunca nos lo hablan, o sea, no nos dice, por ejemplo, una mamá no me dice, hija, ten cuidado porque la violencia existe y si te hace esto y esto puede ser violencia, nunca la toleres, pide ayuda, aquí estoy para apoyarte. Es muy complicado o muy difícil que una mamá, un papá te hable de esto, ¿verdad? Y al contrario, nos hablan de tolerar, de que así es la vida de matrimonio, de mientras no te falte nada, no te quejes. Mira, tienes que comer, tiene casa, sé paciente, pues si se va por otro lado, no le hace, va a regresar contigo, tú eres la catedral. Exacto. Así es. Y entonces nos van enseñando esto dentro de tantas otras cosas que presentan las princesas como características, ¿verdad? Este amor idealizado, este amor fantasiado, este hombre que tiene que llegar y salvarme y completarme, porque si no... ¡Completarme! ¡Ay! Acabas de decir algo que pica y da comezón. Sí. Nos han enseñado que somos la mitad de algo. Efectivamente. No somos un ser humano, somos la mitad de un algo que si no llega a la media naranja, no estamos incompletas para toda la vida. Exacto. Y entonces tenemos que depender porque somos medio mujeres, medio emocionales, medio todo, hasta que llega un hombre y nos bendice con su otra mitad. Exacto. Y entonces ya podemos ser
Tú y yo somos uno mismo, wow, wow, wow. Exacto. Y ya entonces ya vamos a poder ser felices porque estamos completas. Efectivamente. ¡Ay! Eso es horrible. Cuando somos seres completos. Sí. O sea, somos seres completos desde que nacemos. Y si alguien llega, está bien, pero no es para completarme, no, ¿verdad? es para complementarnos. Exacto. O compartir, sí, ¿verdad? Sí. Pero no para completarme, porque somos seres completos. Más sin embargo, esta industria también nos vende eso, ¿verdad? O sea, que somos seres incompletos y que requerimos de alguien que venga a completarnos. Pero no solo completarnos, sino protegernos, defendernos, cuidarnos, porque yo soy débil. Yo no puedo, ¿verdad? Está Rapunzel en el castillo y no puede bajarse, tiene que llegar alguien a bajarla, a rescatarla. No, y luego aparte, no se puede bajar, tiene que llegar alguien, pero ella le tiene que dar la herramienta para que suba para salvarla. Efectivamente. O sea, ven y sálvame, yo te doy todo lo que necesites para que me puedas salvar. Efectivamente. Porque el monito ni siquiera fue el que puso... Ay, voy a conseguir una escalerita o ahorita construyo aquí un elevador. No, ella le tuvo que proporcionar las herramientas. Efectivamente. Para poder ser feliz. Así es. Entonces, ¿cómo nos enseñan que no somos capaces? ¿Verdad? Que no somos capaces de, y que aunque tengamos herramientas, necesitamos de alguien. O sea, si yo tengo esta herramienta, aparentemente nos hacen ver ahí, por ejemplo, en Rapunzel, eso, ¿no? Yo tengo esta herramienta, pero yo no la puedo usar por mí misma. La tengo que poner al servicio del otro, para que él sea el héroe, ¿verdad? Que me rescató. Entonces, como esto también nos enseña esta industria, nos la incapacidad de las mujeres para actuar, decidir, accionar, elegir, ¿verdad? Y un sinfín de situaciones, ¿no? Ahorita que dices elegir, me vino a la mente la Cenicienta. Ella va a una fiesta, ¿sí? A la que técnicamente fue invitada. Sí. Porque invitaron con una lista de nombres sin saber en qué condición vivían. Es la élite, a estas todas las vamos a invitar. Entonces, ella se presenta con un vestido prestado, con un chofer prestado, con una calabaza prestada. O sea, ella se presenta sin ser ella. Sí. Porque la peina, la cambia. O sea, todo lo que presenta en la fiesta no es ella. Pero son los elementos suficientes para llamar la atención del hombre que la va a venir a rescatar. Sí. El hombre la ve y dice, wow, bailé 5 minutos con ella y ya, me enamoré. Esta es la buena. Exacto. Ella se dejó llevar por un baile y dijo, este es el bueno, pero como no lo merezco y además tengo que obedecer, me tengo que ir a la medianoche. Exacto. Si ella ya tenía esos elementos, le pudo haber dicho a las 11:45. Si al ratito me tengo que ir y no me encuentras, vivo en la calle tal, número tal, mañana ahí me encuentras. Exacto. Pero ella cree que no lo merece, se va. Que una vez me preguntaron y me causó mucha risa, si todo estaba hecho a la medida, ¿por qué se le cayó el zapato? O porque no se le cayeron los dos. O incluso puede ser esto que tú dices, de decirle el dato o quedarse y transformarse frente a él, ¿no? Vamos al oscurito para enseñarte cuando me convierto en lo que soy, ¿no? Exacto. Pero a esto yo le sumo que ese hombre se alucinó, se fascinó y se maravilló con la imagen que esta mujer le presentó. Pero al día siguiente no se acordaba cómo era. O sea, no se acordaba cómo era que tuvo que visitar puerta por puerta a todas las mujeres para ver si reconocía por la patita, ni siquiera por su cara. Exacto. O sea, que tú dijeras, sí, cambió mucho porque estaba muy maquillada y hicieron sus pestañas. Ok, pero el tipo cuando la vio debió haber dicho, ay, se me hace que es ella. Sí, las mujeres sí cambiamos de la noche a la fiesta al día siguiente. Pero la reconoce por un zapato. Efectivamente. No por su cara, no por su cabello, no por la mirada, la sonrisa mágica o cualquier cosa que lo haya hecho enamorarse. Exacto. O sea, ¿y qué hubieras pasado si el zapato le quedan 5 mujeres? Porque 6? Imagínate, todos en el reino, nada más ella calzaba de ese número. Exacto. Sí, y entonces ¿cómo? O le hubiera funcionado a las hermanas, porque en el cuento real, las hermanas, las hermanastras de Cenicienta eran más patonas. Entonces no les quedaba el zapato. En la caricatura se ve que se lo ponen así nada más en el puro dedo y pues no es. Pero en el cuento real, estas mujeres que saben que el zapato
porque ya se empezó a correr noticias del zapato, se cortan los pies. Wow, eso no sabía. En los cuentos reales que nosotros tenemos ahora, como los de los hermanos Grimm y Christian Andersen y todos, esos son cuentos de cultura popular que ellos hicieron viajes por todas las ciudades y todos los pueblos, recopilaron todas las historias que se contaban y entonces las volvieron literatura. Suavizaron algunas cosas y otras cosas las dejaron tal cual. El objeto de estos cuentos era enseñarle a las niñas a Caperucita Roja no salir sin permiso porque se la podía comer un lobo. O sea, eran para enseñarles a las mujeres cómo debían comportarse. Cuando los toma Disney, Disney los echa a perder en el sentido de que pierden el para qué fueron creados y los convierte en estos entes culturizantes que ahora estamos platicando sobre ellos y le quita, esos cuentos eran muy violentos. Estamos hablando de que son cuentos de la Edad Media, o sea, de las hermanastras, cuando ubican el tamaño del zapato, toman un hacha y se cortan los dedos o se cortan hasta cierta parte, se vendan los pies para que se les vean chiquitos y cuando llegue el príncipe puedan calzar el zapato. Qué fuerte. Sí, o sea, imagínate. O sea, es que aquí vamos a más trasfondo del cuento de las princesas. Exacto. Ellas son capaces de automutilarse con tal de acceder al amor de pues no al amor porque la elección de este tipo. Exacto. Porque pues no es el amor, ¿verdad? Aunque no lo venden como amor, ¿verdad? Efectivamente, como, y si lo vemos así, podemos ver esta parte en casi todas las princesas, ¿no? Porque casi todas pierden algo, dejan algo. Yo no sabía esta historia que nos cuentas, muy interesante y muy fuerte, sí, ¿verdad? Sí, o sea, la mayoría de las historias tienen fuerte. Cosas así muy... Exacto. Y, por ejemplo, los ideales de belleza que nos venden, ¿no? Estos estándares que nos venden, que casi la mayoría de las mujeres no los cumplimos, la mayoría de las mujeres no entramos dentro de ese estereotipo. Tiene que ser un tono de piel blanco, tiene que ser ojos de color, un cabello rubio. Sedoso y abundante. Exacto. Y una esbeltez, una cintura el pie chiquito. Efectivamente, una cintura del tamaño, yo creo que de mi cuello, ¿no? Entonces tienen que cumplir con ciertos estándares y estereotipos que si yo no cumplo con eso, entonces soy fea, entonces no soy agradable ni merecedora, ¿verdad? Ni agradable a los ojos de... Y de ahí cómo va desencadenando en nuestra vida con nuestras jóvenes, por ejemplo, tantos trastornos alimenticios, tantas cirugías. Yo veo... Nadie se ve lo suficientemente bonito. Efectivamente, yo veo chicas en las redes jovencitas de 20 y algo ya con liposucciones, con implantes, rinoplastías. Oye, y es impresionante que te encuentras niñitas de 7, 6 que lloran porque no son lo suficientemente bonitas. Exacto. O lo suficientemente delgadas, o altas, o porque una vez que cumples una cosa, empiezas con la que sigue y empiezas con la que sigue y terminas por no aceptarte, aunque te vuelvas lo que originalmente creíste que debía ser. Efectivamente, y hay incluso experimentos en las redes, se pueden encontrar. Por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, donde hacen un experimento social, donde ponen un muñeco güero y un muñeco moreno, y le preguntan a las niñas, ¿cuál es más bonito? Todas dicen que el güero, ¿no? Todos dicen que el blanco. Y cuando les preguntan, la segunda pregunta es, ¿a cuál te pareces más tú? Y todas dicen el todas blanco. Son rubias. Exacto, siendo que muchas pues eran morenas. Y más allá, les preguntan cuál de ellos es bueno y cuál es malo. Exacto. Y el malo siempre es el moreno. Efectivamente, porque nos van construyendo con un estereotipo de belleza, ¿verdad? Que es el que debe de predominar. Sí, y el que lo rompe es el antagonista. Efectivamente. Y si yo no cumplo con él, entonces soy fea, entonces no soy atractiva. Oye, Adriana, los convencionalismos han ido haciendo que se cambien ciertas cosas. Sí. Vamos a hablar en concreto en la industria de Disney, por poner el ejemplo básico del que nos ha vendido todas las princesas habidas y por haber. Y entonces crean, por ejemplo, a Mérida,
que es una princesa, no sé si es princesa en realidad, pero es atrevida, es fuerte, pero aún así sigue necesitando que la rescaten. Exacto. Y luego crean incluso hay el comentario ahí de que Elsa es gay, que es la primer princesa gay que presenta Disney, que además no lo es tan abiertamente, es como que suponemos que, pero, y entonces, al ser una princesa gay, en vez de mostrarla como una mujer gay, toma las virtudes de un hombre. Hablando virtudes en una caricatura, ¿verdad? Sí. Entonces se vuelve la fuerte, la que toma decisiones, pero no es femenina. No quiero caer en el contexto mal entendido. No que sea femenina o masculina, sino no es una mujer poderosa. Es una mujer que toma las características de un varón. Y ser gay no es tomar las características de un varón, o sea, es otra cosa. Pero volvemos a que aunque han cambiado muchos estereotipos y nos han estado poniendo princesas que ya rompen aparentemente ciertos moldes, siguen siendo en el trasfondo las princesas. De alguna manera. Que hay que seguir teniendo cuidado con ellas. Estereotipadas de alguna manera todavía. Siguen ¿no? siendo bonitas. Rubias, de ojos de color, ¿no? Sí, o sea, Elsa, si tú pones, efectivamente ha habido un cambio de alguna manera que se dio forzado por los movimientos feministas, ¿no? Que empiezan a hacer toda la crítica a esta parte de las princesas. La presión social. Exacto. Entonces Disney empieza a generar cosas diferentes. Todavía falta, pero aún sigue produciendo, por ejemplo, estos estereotipos. Si ponemos a Elsa y a Anna, las niñas se identifican más con Elsa porque es rubia, ojos de color, la otra es pelirroja, pecosa, sale de estos estándares que se nos han manejado de belleza, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que esta parte que tú comentas, como de esta más masculinizado algo, yo lo veo como no estamos acostumbradas a ver que una mujer sea la reina, sea la que tome las decisiones, sea la fuerte o la protagonista de la historia, también tendemos luego a ver estas partes, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, Frozen, me gusta de manera general, entre comillas, porque creo que nos muestra, tiene sus detalles, pero nos muestra una propuesta diferente. Una evolución. Efectivamente. Por ejemplo, en cuanto al amor, ¿no? Cuando, incluso, por ejemplo, Ana, cuando hacen esta fiesta y conoce al príncipe y dice, me voy a casar con él, es el amor de mi vida. Y Elsa le dice, ¿cómo va a ser el amor de tu vida si lo acabas de conocer? Claro que no te vas a casar con él, ¿no? Entonces empiezan ya a nombrar esto, o sea, lo acabas de conocer, no puede ser el amor de tu vida. Porque el amor es un constructo, tienes que irlo alimentando, formando, creando a tu necesidad, a tu gusto, a tu, pues a lo que la pareja acorde, ¿no? Efectivamente. Y otro momento que a mí me parece muy rescatable es cuando te muestran que el amor no necesariamente proviene de un hombre, sino que puede haber el amor, por ejemplo, en ese caso, entre hermanas. Es la hermana la que salva a la otra hermana, ¿verdad? O sea, que además eso no es real. Efectivamente. Aunque no fue el beso del príncipe, te muestran un príncipe malvado, un príncipe mentiroso, un príncipe traicionero, ¿verdad? Cosa que otras películas no te las mostraban. Te digo, y me gusta mucho esa parte de mostrar que el amor no necesariamente va a provenir de un hombre. ¿Sí? Que puede ser más fuerte el amor de una hermana, de un hermano, de tu mamá, de tu papá, de amigas, ¿verdad? El amor propio, o sea, todo esto que no necesariamente va a provenir de un hombre. Fíjate que saliendo un poquito de la caricatura, se me vino ahorita a la mente una serie que también ahora están son las caricaturas de los adultos. Sí. De los vikingos. Sí. En el que hay una época, que estamos hablando de que no siempre fue así. Hay culturas que había equidad de género importante y que después cuando se fueron occidentalizando pues empezaron a entrar en el asunto de que el hombre está por encima y va. Pero en esta serie de
vikingos, se supone que mucha de su trama está basada en lo que se conoce en realidad de los reinos vikingos de hace 8.000 años. Bueno, hay un espacio de una mujer que se enamora del príncipe, o sea, la princesa de un lado se enamora del príncipe del otro, se enamoran y se casan. Pero cuando matan a su marido, en las historias modernas anteriores de las historias de princesas, la reina viuda tenía que conseguir a otro rey para que viniera a ocupar el espacio del rey y ella seguir siendo la reina por acá abajito. Sí, claro. Pero en esta historia, cuando matan a su marido, ella se convierte en reina. La reina Lagerta, no se me olvida. Y esta mujer asume el rol de gobernar a su pueblo. O sea, no se convierte, más bien pasa de ser, que de hecho desde que estaba casada era como la líder de las guerreras, tenía ella su propio ejército. O sea, ya estás planteándote un prototipo diferente de una mujer, ¿no? No es una mujer sumisa que se casa con un hombre poderoso, es una mujer poderosa que se casa con un hombre poderoso, que entre ellos encuentran la manera de llevarlo bien. Desaparece el hombre poderoso y ella toma el rol que le corresponde como reina. Sí, en todos sentidos. O sea, no solamente sigue siendo la jefa de los ejércitos, es la que declara guerras y va al frente, sino que entonces tiene sus amantes dentro de la corte, como lo tendría su esposo en su momento. O sea, toma un rol de verdad, de equidad con su esposo. Y recuerdo que cuando sale esa serie todo el mundo criticó a Lagerta. Claro. Porque era una libertina promiscua, machorra y no sé cuánta cosa horrible le dijeron por ser una reina en el sentido de equidad con el rol de un rey. Que esa es otra de las cosas que a veces a las mujeres nos da mucho miedo de salir como te decía que me dijeron, del desprincesamiento. Sí. Nos da mucho miedo. Sí. Porque no solamente es difícil, cuando logras conseguir todo el arrecho para aventártela, te van a comer por fuera porque te estás haciendo fuera de la estructura que todo el mundo espera de ti. Exacto. Y el rechazo es fuerte. Sí, por eso te comentaba ahorita muy al inicio que tenemos permitido desarrollar las actividades o los roles que están dentro de nuestras características. Y hay tolerancia hasta cierto espacio de que te salgas de ahí. Pero muy poca, ¿verdad? Porque ya si te sales, entonces eres juzgada, eres criticada, eres violentada, y que hay conductas que están permitidas para los hombres, pero no para las mujeres, y viceversa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la infidelidad es una conducta que está permitida para los hombres, ¿verdad? Es y que al contrario, exacto, se justifica, y al contrario es como, es un Don Juan, es el más, ¿no? Él es, híjole, es bien machín porque tiene muchas o algo, si ¿no? vieras, donde pisa agarra una. Sí, pero en las mujeres, ¿no? ¿Verdad? La mujer que tendría esa conducta, pues es muy criticada, es muy ofendida, ¿verdad? Es muy señalada. Hay países que hasta son lapidadas, ¿no? O sea, entonces... Aún en pleno siglo XXI. Exacto. Es algo que sigue ocurriendo, ¿no? Y a veces por puros dichos, ¿verdad? ¿No? Entonces, hay películas tan fuertes con respecto a esos temas de cómo cuando las mujeres también nos salimos de estos prototipos que nos son asignados, pues vivimos estas violencias tan brutales, ¿no? Pero sí, efectivamente, y ir cambiando esos constructos es muy complicado, ¿verdad? Es ir viendo esta otra parte, es analizar, ¿verdad? Habla mucho del análisis, no, te decía yo ahorita, el problema no es tanto el vestido, pero es lo que el significado que le damos al objeto. Efectivamente. El problema no sería que mi hija vea la película, el problema es que se crea lo que ahí le venden, ¿verdad? Y que ese sea su objetivo, o sea, que sea su objetivo porque en casa también lo fomentamos, ¿verdad? Si yo a mi hija siempre le estoy diciendo, te tienes que casar, tienes que tener hijas, hijos. Tienes que estar bonita.
Exacto. No te ensucies porque no le vas a gustar a los niños. Siéntate con las rodillas juntas. O sea, toda esa... Sí, que reforzamos, ¿sí? ¿Verdad? Y que vamos llevando, ¿verdad? A la vida posterior, ¿verdad? O sea, que es algo que ellas van creciendo. Oye, una cosa fuerte, Adriana, es que creemos que esto pasa cuando somos niñas y que crecemos y lo vamos dejando atrás. No. Y de pronto te pones a analizar ciertas conductas tuyas o de otros, que es más fácil ver las de los otros, ¿verdad? Pero te pones a analizar y asumir, ya hay cosas bien adentro que aunque estés consciente de que no debe ser, y de pronto te descubres haciéndolas, viviéndolas, sufriéndolas o aspirando a. Sí, porque, ¿sabes? Son introyectos, o sea, no los van, sí, y pareciera que quiero luchar con ellos, pero si toda la vida me lo dijeron, me lo vendieron, el sistema está construido, exacto, y el sistema está construido de esa forma, ¿verdad? Reforzamos todas estas conductas. Entonces, esta parte del desprincepiamiento yo creo que es sumamente importante porque tiene mucho que ver con el reflexionarse, con el analizar, con el hablar, el proponer cosas diferentes, hablar de tu propia historia. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Frozen, por ejemplo, me gusta mucho la canción esta de Elsa, la de Libre Soy, porque hasta habla como de el frío también forma parte de mí, ¿no? El frío también forma parte también de mí. Habla de ella, de sus defectos, sus virtudes, lo que es, lo que tiene, y los acepta y los integra. Eso es lo que le da la libertad. Cuando, más sin embargo, nos han enseñado a que tienes esto, a ella por cuántos años no la encerraron, porque tenía este don, ¿no? Y entonces era algo que las mujeres no deben de tener. Sí, y no podemos salirnos de lo normal. Efectivamente. Normal. Entre comillas. Y a mí, algo que me llama también mucho la atención de esta industria y que siempre me gusta poner sobre la mesa, porque considero que es sumamente importante, es el fomento que se genera en la rivalidad con las mujeres. ¡Ay! Es que sí. Sí, o sea, todas las películas, la rival de una mujer siempre es otra mujer, ¿verdad? Sí. En muchas partes, pese a que exista un villano, siempre hay una mujer antagonista que es la que o le envidia algo, incluso hasta madres e hijas, hermanas. La madrastra, la hermanastra, la bruja, la hechicera, siempre va a ser una mujer. Y nos refuerzan que de mujeres juntas ni difuntas. Efectivamente. Cuando la mayor posibilidad de una red de apoyo es de estrógeno. Exacto. Y nos van enseñando a rivalizar entre nosotras desde muy chiquitas, o sea, te tiene envidia porque tú eres más bella, vea la espejito, que es la más bella del reino, ¿no? Nos enseñan a rivalizar con eso, a la hermanastra envidiosa, que no quiere a la otra porque está más bonita, más esto, a la bruja malvada, ¿verdad? Pero siempre son otras mujeres que dañan, incluso Maléfica en lo personal, yo también considero que es una película que salió, que rompió, y que muestra, por ejemplo, el porqué. Muestra, por ejemplo, el porqué, efectivamente, pero también que el amor, en ese caso, proviene de la mamá, ni siquiera de la mamá, de la figura materna, ¿verdad? El príncipe le da el beso y Aurora no despierta. Pero cuando a ella le cortan las alas, ella, el maleficio lo lanza contra Aurora. No lo lanza contra el que le cortó las alas, ¿no? Entonces, como eso, ¿no? Como nos enseñan entre mujeres, te va a hacer daño, es tu peor enemiga, te tiene envidia, entonces nos enseñan a rivalizar entre nosotras y es bien importante cuestionarnos esto porque como tú comentabas ahorita, fomentar las redes de apoyo y las redes emocionales entre mujeres es bien importante. Sí, no es que el estrógeno, yo trabajo mucho con mujeres y la gente me dice, la gente en general, ¿cómo le haces para que se lleven bien? Yo, pues es que nada más es entender que el mejor bálsamo que tiene una mujer es el estrógeno. Exacto. Y no necesariamente lo tienes que producir tú. Lo producen otras mujeres a tu alrededor que te pueden aportar y tienes que valorizar mucho lo que te asemeja a la otra mujer. Cuando nos han enseñado que lo que nos diferencia es lo que hay que estar, que si está más gordita, que si está más alta, que si está más bonita, que si sus ojos, o sea, te tenemos que envidiar algo. No, al revés, hay que encontrar
en que sí nos parecemos, en que sí tenemos cosas que podamos compartir y enfocarnos en eso. Y las diferencias, pues dejarlas para... Claro, no vas a amar y a respetar a todas las mujeres del mundo, ni a todos los hombres del mundo. Habrá personas que no. Pero sí, esa enseñanza de que las mujeres no tenemos por qué estar, creo que es un mito que inventaron los hombres para que no nos llevemos bien. Exacto. Y no tengamos todo el poder que podemos tener juntas. Juntas, efectivamente, porque es mejor dividir, ¿verdad? Dividir, vencerás. Exacto. Pues desde muchas épocas ha pasado esto, ¿no? A las mujeres se nos prohibía reunirnos entre mujeres. Y si te reunías era una aquelarre y eras bruja. Eras bruja, efectivamente. Y para que te juntes porque vas a tejer y bordar sábanas y cobijas para la que se va a casar. Efectivamente. Oye, a ver, entonces, para poder romper esta estructura de las princesas que repetimos, ni siquiera existe en la vida real esa princesa idealizada y jamás ha existido. Porque quien lea un poquito de historia se da cuenta que todos los reinados, las princesas fueron seleccionadas por una cuestión política. Sí. Que a lo mejor en algún momento se cayeron bien y se la llevaban más o menos, es una cosa. Pero que hubiera un amor de por medio, incluso era muy común que, a ver, pues tenemos broncas España contra Francia. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues vamos a casar a una princesa española con un príncipe heredero inglés y eso pues va haciendo redes políticas. Y entonces se ponían a la princesa y la pintaban. Hacían un cuadrito, que obvio que le editaban que era visca y le editaban que tenía poquito pelo y le editaban que estaba más morenita, la mandaban bien bonita y le mandaban el cuadro al rey, ni siquiera al príncipe. Entonces ya, está bien, cerramos el trato. Entonces le hacían un cuadrito al mono, más chiquito. El de ella era grandota para que la vieran. Y a él le hacían uno chiquito y se lo mandaban a la novia y la novia lo traía en su cama feo porque ya ese era... Cuando se veían, a veces ni se reconocían, porque los cuadros estaban hermoseados. Pero entonces ya no había vuelta para atrás. Entonces creemos que vivían felices para siempre. No, o sea, eran una mujer que llegaba a un espacio ajeno al suyo, totalmente desterrada de los suyos. Era una mujer que llegaba con un hombre que en el mejor de los casos había visto alguna vez, que ni siquiera conocía, ni sus costumbres, ni sus hábitos, nada. Que vivía en un espacio no cómodo, no calefacción, no aire acondicionado, no agua potable, que no sabemos si es más o menos de lo que tenía en su propio castillo, pero que además su única función era tener hijos, porque necesitaban que el reino tuviera herederos. Entonces el marido se enamoraba de quien quisiera y tenía sus romances con quien quisiera, pero la reina, la princesa, estaba diseñada solamente para seguir manteniendo una estructura política de la realeza. Entonces, ahí no hay felicidad, ¿no? Por donde la busques. Mi amor. Sus hijos se convierten en, si aún los príncipes que aún quedan siguen protocolos tales que, dices, pobres niños, imagínate en aquellos entonces. Entonces, estamos jugando a aspirar a algo que no ha existido fuera de la cabeza calenturienta de un escritor moderno, porque repito, las historias se romantizaron de los 50 para acá. Pero cuando tenemos la posibilidad de ayudarle a nuestras niñas a que no caigan ahí, pues es un trabajo pesado, porque ahora las mamás les ponen la tablet y estén viendo lo que estén viendo, no importa, nunca se reacciona, nunca se les explica que las cuentos, todo es ficción y que no puedes aspirar. Pero todavía hay una esperanza más fácil. La educación ha cambiado un poquito y todo. Pero los que ya salimos de la infancia y ya salimos de la adolescencia, que ya tenemos todo eso, pero incrustado en los huesos, y que tenemos a lo mejor un marido refunfuñón y toda la vida estamos llorando porque el que yo quería se iba a despertar oliendo a lavanda y con el café en la mano y vamos a ser felices y cenar perdices, no está ahí. Y a veces creemos que esa situación que es tan común y tan obvia no es digna de terapia. Cuando justamente yo no conozco absolutamente a nadie
que no necesite, por lo menos, ir de vez en cuando a terapia. Así es. Parte de romper las estructuras es entender que necesitamos analizarnos y nosotros hacer cambios que además no son fáciles. Sí, exacto. Ir descubriendo estos temas, ¿verdad? Ir rompiendo con todas estas estructuras que nos han ido formando de alguna manera y que efectivamente, por supuesto, cuando nos enfrentamos a la realidad, pues vamos a, de alguna manera, a encontrarnos con un choque porque no es nada de lo que me dijeron, no era como me dijeron, como tú lo comentas, y cómo a veces el querer llegar a eso o el querer encontrarlo o mantenerlo nos puede llevar a cosas tan dolorosas, ¿verdad? Y tan fuertes que ponen de por medio muchas cosas, como por ejemplo lo que tú comentabas ahorita de los pies, ¿no? De cortarse los pies por querer llegar a ese objetivo, ¿no? Como Sirenita, ¿verdad? Que prefiere perder su voz, a alejarse de su familia y sufrir una transformación garrafatal en su cuerpo y dejar de ser lo que ella es por aspirar a eso, ¿no? Lo que comentabas ahorita de estos castillos, me remontó así claramente a Fiona, que deja su castillo para irse a vivir al pantano con el amor de su vida, ¿no? Y entonces cómo implica en las mujeres generalmente también mucho sacrificio, dejar muchas cosas que queremos, que amamos, que nos gustan, ¿verdad? Por lograr ese ideal o ese objetivo que toda la vida nos han vendido. Nos han vendido como que la parte... Mi mamá siempre ha dicho que cuando te casas te venden la idea de que, ay, su casita, iban a jugar la miel de los recién casados. Cuando eso es imposible, porque te estás casando con una persona que está criada totalmente diferente a ti. Una vez platicando, bueno, mi mamá dice eso, entonces tienes que ir construyendo y encontrando los puntos de unión y creando nuevos puntos de unión. Por eso es bueno casarse joven, porque puedes todavía bajar las manitas y construir. Y una vez platicando con un amigo de Siria. No, sirio no. Sí, ella de Irán. Él, pues, moderno, es un hombre moderno, de mi edad. Él me dice un día, es que el día 15 mis papás van a recoger a mi prometida, porque nos casamos en un año. Le digo, ¿cómo recogerla? ¿Okay? Dijo, sí, es que yo no la conozco. Él vivía aquí en México, vino a estudiar y vive en Estados Unidos ahora. Pero ellos cuando vivían en Irán fue previo a la caída del rey, del Shah. Y entonces ellos todavía tienen las costumbres porque era la élite de la ciudad que pudo salir, ¿no? Sí. Ellos cuando nació él, al poco tiempo, al X años, nace la hija de un amigo de ellos. Sí. Entonces van ellos a ver a la niña y la niña les parece hermosa. Estamos hablando de un bebé recién nacido. Entonces dicen, nos gusta para nuestro niño. A ver a tu niño, sí, a ver tu cuenta de banco, sí, perfecto. Y firman un contrato de que ellos a los X años se van a casar. Este contrato incluye que cuando ella cumpliera 18 años, los suegros iban a ir a recogerla y se la iban a llevar a vivir con ellos. El hijo no vive ahí. Ella va a venir a vivir como una hija de la familia durante un año. ¿Para qué? Para que aprenda a cocinar como le gusta a él, como su mamá le cocinaba, para que aprenda los usos y costumbres de la familia de él, para que aprenda cómo visten en la estructura social de él. O sea, tiene un año para entrenarse para ser la esposa perfecta. Exacto. Una vez que concluye ese año, ella cumple 19 y él como 25, entonces se lanza la invitación de la boda. Él llega a casa de un familiar. Ella, su suegra, la viste, la cambia, la arregla, la viste de novia y llega ella con mantas. Él también. Y cuando ya están casados, les quitan las mantas y es la primera vez que se ven. Entonces le digo, ¿y eso funciona? Dijo, ¿sabes lo que me dijo él? No hay divorcios.
Primera, porque ella sabe cómo se tiene que portar. O sea, fíjate, o sea... Exacto. ¿Y en qué siglo dijimos que estábamos? Pero bueno, pues qué fuerte, mucho que seguir rascando con esto. Muy fuerte, sí. Adriana, qué triste. Y pues el tiempo. Se nos acaba. Pero es que es importante dejar la semillita de que tienen que pensar y ver los trasfondos. Yo a veces oigo a la gente cantando canciones y le digo, ¿oyes lo que estás cantando? Exacto. ¿Estás diciendo esto? No. Escúchala. Ay, ¿por qué canto eso? Porque no lo piensas. Igual pasa con las historias y con los obligatorios requisitos que nos imponen. Hay que pensar y hay que estar poniendo siempre. Y rompiendo con estos mandatos, ¿verdad? Y reflexionando, les digo, no tiene nada de malo a lo mejor el vestido, el ver, pero sí hay que reflexionar sobre estos temas, sí tenemos que hablarlos y ofrecer cosas diferentes a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, porque con ello van a crecer, ¿verdad? Y esto va a llevar a que vivan expuestas a ciertas violencias y ciertas dinámicas. A seguir siendo carne de cañón. Exacto. Pues muchas gracias Adriana. Tú estás en el Instituto Municipal de las Mujeres, así que ahí hay elementos para que quien se sienta dentro de pueda acercarse para salir de esto. Sí, estamos a la orden y un gusto, muchas gracias. Gracias a ti. Y pues yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir. Ya sabe que donde usted nos googlee, ya sea en Facebook, en Twitter, en Insta, en todos lados, póngale Verónica Palafox o Tenemos Mucho que Decir, y de que le salimos, le salimos. Estamos en esta ocasión bajo el auspicio y la cortesía de la Asociación de Periodistas. Gracias por prestarnos sus instalaciones. Nos vemos a la que sigue.